Hola gente, bueno, hoy estamos en nuestra primer clase referente a la unidad número 1 y vamos a empezar con unos conceptos introductorios, digamos, del marco general, pero recuerden que nuestro objetivo al final en este cuatrimestre es elaborar un cuerpo teórico similar al que hicimos en el primer cuatrimestre para las funciones definidas sobre R, es decir, funciones de una variable. En este cuatrimestre estudiaremos funciones de varias variables y por tanto necesitamos un grupo de conocimientos distintos. Por tanto, esta es nuestra primera clase, así que de ahora en adelante ya nos veremos. Bueno, el marco geométrico en el cual nosotros vamos a trabajar con las funciones de varias variables va a ser obviamente un espacio de n dimensiones. En realidad van a ver que es un espacio de n más 1 dimensiones, pero necesitamos para desarrollar nuestro cálculo, en este caso el cálculo de varias variables, necesitamos dos marcos. Por un lado, el marco geométrico que nos va a permitir estudiar los mismos conceptos que nosotros estudiamos en R. En particular, nos interesan una noción básica que es la de distancia. En el caso de n, matemática en general, no solo de n variables, sino en matemática en general, yo puedo hablar de distancia o de cercanía. Para yo hablar de distancia tengo que definir lo que es una distancia métrica que veremos a continuación. Pero también puedo medir cercanía en matemática utilizando otra noción que se llama topología, que nosotros no lo vamos a ver en nuestro curso. Y por supuesto después estudiaremos en este marco geométrico las transformaciones bajo las cuales las proposiciones permanecen verdaderas, es decir, las propiedades. Para decirlo rápidamente, una herramienta básica es la noción de distancia. De dos, en este caso llamaremos distancia métrica, dimensiones que yo quiera hablar, un espacio, es ni más ni menos una aplicación que va del producto cartesiano de X, la geometría euclidiana plana, o sea, ya nosotros cero o positivo, y que verifica al cual hemos incluido tres axiomas o tres propiedades que vienen a continuación. En el caso de R, la última propiedad coordenada, en realidad es muy requerida, se llama la desigualdad triangular, función de dos variables, diciendo que dos coordenadas para el dominio y una para la suma de dos de sus lados necesito dos, es mayor que el dominio y una para la imagen. ¿Se acuerdan cuando les daban un problema para saber si unos datos por eso el espacio euclidiano se llama un triángulo? Sencillamente que modelo coordenado por las coordenadas del espacio mayor que el tercio geométrico. Obviamente un espacio donde se ha definido una distancia se llama espacio métrico y D es la distancia o métrica sobre X. Quiero decirles que tenemos todos estos ejemplos que vienen a continuación, algunos ejemplos, obviamente digo que son distancias, pero si yo quiero analizar si una aplicación es una distancia, tengo que comprobar que es ni menos que el módulo de un número real. Recuérdense que el módulo de un número real lo que significa es la distancia de ese número al cero. En el caso del plano, por ejemplo, en este primer gráfico, si yo quiero ir de W a Z, es la recta que lo une, pero la recta que lo une yo lo puedo ver como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, con lo cual esta distancia yo puedo calcularla determinando la hipotenusa y es esta fórmula que está aquí. Recuérdense que en un triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos es el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, con lo cual sale la raíz cuadrada que tengo ahí. Hay una distancia que se llama del taxi o de la ciudad, en el cual lo que te está diciendo es que yo tengo, para ir de un punto a otro, tengo que moverme primero por una coordenada. Fíjense que si yo quiero ir de P a Q, primero lo que hago es moverme sobre la X fija, ¿verdad? Sobre X1, y la que varía es la Y, y cuando llego a I2, entonces me muevo por esa recta y la que queda fija es Y y la que varía es la X. Por eso se llama distancia de la ciudad o del taxi, porque es como que tengo que doblar en las esquinas, seguir solo las calles. Y la distancia del supremo, como su nombre lo indica, es la mayor distancia que hay coordenada a coordenada. Dicho de otra manera, si la distancia de las abscisas
es menor que la distancia de las ordenadas, la distancia entre los puntos es esta segunda. Si por el contrario, como está representado aquí, la mayor distancia es la de las abscisas, entonces la distancia entre los puntos es la distancia entre x1 y x2. Nos van a interesar las distancias definidas sobre conjuntos de funciones. En este caso vamos a hablar sobre el conjunto de funciones continuas definidas sobre el intervalo 0,1. Por ejemplo, yo puedo, usando la noción de integral que conocemos, ¿se acuerdan que la interpretación geométrica de la integral definida era el área bajo la curva? En realidad era el área bajo la curva limitada entre el límite inferior, el límite superior y el eje X, y que el límite, y el área entre dos funciones la podía calcular siempre por la resta de las integrales, siempre poniendo primero la que estaba por encima gráficamente hablando. Bueno, si yo pongo el módulo ya no tengo que estar determinando ese punto, y la distancia entre dos funciones va a ser lisa y llanamente el área entre sus curvas. También puedo hablar de otra distancia que se llama en media cuadrática, que es no tiene una interpretación geométrica directa y que es ni más ni menos que la raíz cuadrada del módulo al cuadrado, el módulo de la diferencia entre f y g al cuadrado. Y la distancia del supremo es ni más ni menos que la distancia que hay con respecto a la x, la mayor distancia entre los dos gráficos. Esa va a ser la distancia del supremo. Estos dos ejemplos son ejemplos un poco, para decirlo de alguna manera, distintos, porque la primera, que se llama métrica discreta, se puede definir sobre cualquier conjunto, diciendo que la distancia entre dos puntos de ese conjunto, sea lo que sea, es 1 si los puntos son distintos y es 0 si los puntos son iguales. Y la métrica, que se llama la métrica del bosque, para parodiar un poco una situación, digamos, no matemática. Se cuenta que en un bosque muy tupido vive una tribu que tiene que ir a buscar agua al río. Vamos a representar al eje X como el río, y el bosque es tan tupido que solo se puede caminar por senderos paralelos al eje Y, es decir, perpendiculares al río, al eje X. Obviamente, si hay un punto encima del otro, en la misma vertical, es directo el camino, pero en la segunda figura, los dos puntos no están uno encima del otro. Entonces tengo que bajar perpendicularmente hasta el río, recorrer el río y después volver a subir. Esa es la distancia o la métrica del bosque. Una noción básica que ya conocíamos de R, que eran las vecindades, los entornos o las bolas, en el caso de R eran intervalos abiertos. Bueno, antes de pasar acá a algún tipo de representación geométrica, podemos decir que una bola de un conjunto alrededor de un punto o centrado en un punto es ni más ni menos que todos los elementos del conjunto que están a una distancia menor que una dada, que es el radio de esa bola. Obviamente, si es menor, la bola será abierta. Si es menor o igual, será una bola cerrada. Y si es solo igual, me estoy refiriendo a esa trayectoria que se llama esfera. Dentro de un rato vamos a ver un poco más. También diremos que es una bola perforada o pinchada o reducida a esa bola en el cual le quité el centro. Es decir, el propio punto centro de la bola no pertenece a la bola. Usualmente uno puede pensar que las bolas, vecindades o entornos en R2, vamos a trabajar en R2 por la posibilidad de una representación geométrica mucho más fácil, digamos, o más fácil de ver, quiero decir, geométricamente hablando. Bueno, con la distancia euclídea, las vecindades o bolas son círculos o circunferencia en el caso de la esfera, o el círculo con la circunferencia. En el caso de la distancia de la ciudad o del taxi son rombos, y en el caso de la distancia del supremo o del máximo son
cuadrado. Dentro de un momento vamos a referirnos un poco más a esto. En el caso de la distancia euclídea, recuérdense que era la diagonal, la hipotenusa del triángulo rectángulo. Voy a llamar por esta O estilizada el origen y un punto P de coordenadas X, Y. Dicho de otra manera, si bien acá el dibujo está referido a P1 y P2, yo voy a situar P1 en el origen de coordenada para hacer más fácil el cálculo. Bueno, si está en el origen de coordenada, entonces un cateto es X y el otro cateto es Y, con lo cual la distancia menor que R se representa como la diagonal menor que R, pero en este caso la diagonal, la hipotenusa, es ni más ni menos que la raíz cuadrada de x2 más y2. Elevando al cuadrado lo puedo hacer porque todos estos son números positivos. Me queda que x2 más y2 es igual a r al cuadrado. Pero fíjense que esto es ni más ni menos que la ecuación de un círculo. Es todo lo que está contenido dentro de la circunferencia, que es el igual, y es el círculo con la circunferencia si incluyo el interior y la igualdad, es decir, la esfera. En el caso de la distancia del taxi, por ejemplo, esto lo pueden después mirar con más calma. Yo lo que hice fue, dado que estoy centrado en el origen, acuérdense, y pensé acá, por ejemplo, un radio 1 para simplificar. Lo que les estoy diciendo es que me queda módulo de X más módulo de Y es menor que 1. Las cuatro posibilidades son las cuatro rectas fronteras que están ahí dibujadas y que están calculadas acá. Otra forma de ver esto es lo siguiente. Bueno, los cuatro vértices de ese rombo están en el 1, 0, el 0, 1, el menos 1, 0 y el 0, menos 1. Bueno, imagínense que yo quiero saber si el punto 1, 2 está dentro de esa vecindad. Miren, si está el 1, 2 es 1 acá a la derecha por sobre el eje X y 2 para arriba. Ahí se van a dar cuenta que 1 más 2 es 3, pero no puede estar entonces dentro del rombo, porque el módulo de X más el módulo de Y tiene que ser menor que 1. Y en este caso la suma de esas dos cantidades es 3. Como este caso pueden analizar cualquier otro punto que esté o no esté dentro de la vecindad. Un análisis similar al anterior me lleva acá a pensar, tiene que ser la mayor distancia. Si yo pongo una bola con centro en el origen y radio 1 con la distancia del supremo, lo que me está diciendo es que lo más que se puede alejar sobre el eje X es 1 hacia la derecha, 1 hacia la izquierda, y por el eje Y es 1 hacia arriba y 1 hacia abajo. Por eso obtenemos este cuadrado que está acá. Para yo saber si un punto pertenece o no, tengo que comparar si la X es mayor que 1 o menor que menos 1 y la Y es mayor que 1 o menor que menos 1. Si en el caso de que todos cumplan que sea menor que la X o la Y o menos X menos Y, estará. Si no, no va a estar dentro de la vecindad de la bola. Bueno, acá hemos representado en el mismo cuadro, en el mismo eje de coordenadas, las tres bolas que estuvimos hablando. La bola con la distancia euclídea, la bola con la distancia del taxi y la bola con la distancia del máximo. Y nos damos cuenta que la más pequeña, para decirlo de alguna manera, es la que está generada por la distancia del taxi, y la mayor es la que está generada por la distancia del supremo. Obviamente, al mirar las representaciones geométricas estas en el plano, quizás una pregunta natural es, ¿existirán bolas elípticas en R2? Es decir, en lugar de que ser circunferencias o círculos, para ser más preciso, o rombos o cuadrados, sean elipses. Bueno, vamos a hacer un proceso inverso para obtener cómo debería ser la distancia, las bolas. Bueno, la ecuación canónica de una elipse que está generada
que está, centrada en el origen, es esta que está aquí. Voy a multiplicar por a por b al cuadrado, con lo cual me queda esta ecuación que está aquí. Eso es una cierta circunferencia centrada en el origen y radio a por b. Y aquí viene el inconveniente. Si R, vamos a suponer que quiero dibujar la bola elíptica con radio 4. Como R nos damos cuenta que es el producto de A por B, la pregunta es, ¿cuántos números A y B satisfacen que A por B es igual a 4? Infinitos. Y esa respuesta me da el primer inconveniente que tienen estas bolas elípticas, y es que no son únicas. Por ejemplo, acá a la derecha tengo una bola elíptica que su semieje mayor está sobre el eje X, y tengo una bola elíptica cuyo semieje mayor está sobre el eje Y, y en ambos casos cumpliendo, por supuesto, que A por B sea igual a 4. Pero entre esas dos posiciones hay infinitas más. Si yo tomo el eje de simetría o cualquiera de los ejes de simetría de la elipse que formen 45 grados con el eje X, o 73 o 89, lo que sea, todas esas son bolas elípticas que cumplen la condición requerida. Por eso ese es el gran problema de las bolas elípticas. Le estoy agregando acá un artículo que yo publiqué hace unos años, en el cual se da la completa formulación de las bolas elípticas, o sea, se obtiene la expresión concreta de la distancia, y además se responde la pregunta si puede haber bolas hiperbólicas o no en R2. Bueno, no solo para terminar de estudiar estas cuestiones de cercanía y de distancia, para las definiciones de límite y continuidad ustedes saben que se necesita, digamos, formalizar qué vamos a entender por límite de una función en un punto. Por eso vamos a ver un grupo de conceptos ahora. Aquí están representados, por supuesto, el punto interior es, por ejemplo, el punto A satisface lo que estoy diciendo ahí, el punto B también. En el caso de los puntos fronteras tengo el punto C y el punto D. Y los puntos exteriores, bueno, F también es un punto frontera, ¿verdad? No importa que no esté dibujado nada acá o que esté mal dibujado, no importa que yo lleve la vecindad hacia adentro, porque tiene que cumplirse para todas las vecindades. Acá esa es falsa porque no está centrada en F, ¿entienden? Por eso está dibujada ahí ex profeso. Y por supuesto, E es un punto exterior. Fíjense que existe una vecindad que no tiene ningún contacto, que es disjunto con el conjunto en sí. En el caso de R, la noción fundamental es el de punto de acumulación. Como antes, un punto es de acumulación si toda vecindad de él contiene puntos del conjunto distintos de él. Además, acá vamos a introducir otras dos. Será aislado si existe una vecindad que no contenga otros puntos del conjunto. Y será un punto de adherencia o de clausura si toda vecindad contiene puntos del conjunto. Fíjense que aquí la diferencia entre un punto de clausura o de adherencia y uno de acumulación es que acá no se pide que sea distinto. Con lo cual me doy cuenta que la adherencia o clausura de un conjunto es la unión de los puntos de acumulación con los puntos aislados. Diremos que un conjunto es abierto cuando todos sus puntos son interiores y será cerrado si el conjunto contiene todos sus puntos de acumulación, o sea, si él coincide con su clausura. Un concepto que va a ser usado repetidas veces en este cuatrimestre es el de conjunto conexo. Bueno, en matemática hay algunas definiciones que son más fáciles de comprender por la negación que por la definición directa. Esta es una de ellas. Yo voy a decir que un conjunto es no conexo cuando admite una separación. ¿Qué es una separación? Miren los dos primeros gráficos. A y B, imagínense el conjunto C formado por los subconjuntos A y B.
¿Cuándo diremos que un conjunto es no conexo? Cuando admite una separación, es decir, cuando tiene dos, tres, los subconjuntos que sea, en este caso tiene dos, que no tienen punto común. ¿Por qué yo sé que no tienen punto en común? Porque fíjense que yo puedo meter al conjunto A en una vecindad, una bola, y al conjunto B en otra que no se tocan. Es decir, son disjuntos. Este es un conjunto no conexo. En realidad, en la práctica, por tanto, ¿cómo se define un conjunto conexo? Un conjunto es conexo cuando no es no conexo. En la práctica, nosotros vamos a usar una definición más sencilla que es suficiente para poder afirmar la conexidad, que es un conjunto conexo por caminos o poligonalmente conexo, que es más o menos un camino, pero formado por segmentos. Bueno, diremos que un conjunto es conexo por caminos cuando existe un camino que une cualquiera dos puntos del conjunto. Obviamente el primero es conexo por camino y es conexo, obviamente. El segundo, no existe camino para unir X e Y, por tanto no es conexo por camino y tampoco va a ser conjunto conexo porque admite una separación. Bueno, si bien estamos hablando de funciones de varias variables, por la idoneidad geométrica, vamos a referirnos en general a funciones de dos variables. Entonces, siguiendo la idea de R, diremos que una función de dos variables es ni más ni menos que una aplicación que le hace corresponder a los elementos del dominio un cierto valor único en el conjunto imagen. Las funciones de tres variables, de cuatro, lo que sea, se pueden definir de una manera similar. Obviamente, acá, en esta superficie verde que está representada, están las imágenes de los puntos que están en el dominio, que están en el plano X, Y. Una visión mucho más precisa de lo que acabo de decirle. Pero ya referida a la gráfica. La gráfica de una función de dos variables, ya de dos variables independientes, es la que está representada en azul aquí, que es un conjunto de R3, un subconjunto de R3, porque tengo la X y la Y que están en el dominio, es decir, en D, en el plano XY, y está la imagen que está, obviamente, la imagen por F de XY. Una de las cuestiones interesantes es el hecho que acá vamos a ver representaciones muy bonitas. Por ejemplo, tengo paraboloides elípticos de dos hojas y tengo esta que está aquí al final, que es el paraboloide hiperbólico o silla de montar, que ustedes las han visto probablemente más de lo que puedan contar, como la figura de la filmina siguiente, que es una papa frita. Una forma también muy usada en funciones de dos variables, en particular en funciones, digamos, como las que vamos a trabajar nosotros, es lo que se llama curvas de nivel. Obviamente, en funciones con tres variables independientes se va a llamar superficies de nivel. Bueno, ¿cómo se obtienen las curvas de nivel? Simple y llanamente buscando la representación geométrica para cortes perpendiculares al plano de XY con ese plano que se genera f de XY igual a K. Cuando yo le asigne el valor constante, el que yo crea o quiera a esa K, voy a obtener distintas representaciones geométricas. Ojo que no tienen que ser exactamente las representaciones geométricas de la geometría elemental. En la práctica suceden otras cosas, en particular los estudiantes de agrimensura lo conocen muy bien, los estudiantes de ingeniería o de física los pueden estudiar, los pueden reconocer también.
que son los planos esos donde hay isobaras, isotermas o cualquier otra representación, como es el caso de los planos que se construyen, planos militares donde se muestra la altura, que si yo más adelante vamos a ver. Bueno, acá obviamente es una función muy sencilla, se generan círculos, pero en las filminas siguientes vamos a ver que no siempre es así. En la primera figura, en la de la izquierda, siguen obteniéndose círculos por la representación de la función, por su definición analítica. Pero en el gráfico de la derecha, lo que tengo es un mapa, digamos, geográfico donde se están representando las alturas. Y fíjense que aquí las representaciones geométricas que se obtienen no son exactamente propias de la geometría elemental, son de otra índole. Una cosa que quería presentarles acá es el hecho de que no siempre las curvas de nivel son trayectorias cerradas como vimos anteriormente. Por ejemplo, digamos, si yo tengo esta superficie, ¿verdad?, que es un paraboloide hiperbólico, fíjense que las trayectorias no son cerradas, ¿oyeron? Son todas abiertas, pero nos da una idea de cómo nos acercamos al origen, por dónde crece y por dónde decrece.